Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. A través de un comunicado, la Confederación Nacional de Transporte de Carga anunció el inicio de un paro indefinido de funciones en todo el país a partir del próximo jueves, luego de los reiterados ataques que han sufrido durante las últimas semanas en la región de la Araucanía y al incidente en que una niña de 9 años resultara herida en uno de estos ataques ahí en la zona de Collipulli. De una cobardía, de una agresión, de un golpe que nos tiene que dar a la sociedad lo que estamos viviendo, porque francamente eso hay que superarlo. El gremio informó que a contar del 27 de agosto, desde las 0 horas, suspenderán de manera indefinida todas las actividades de transporte a nivel nacional. La movilización se realizará mediante un paro de actividades. Esta vez los camioneros que cortarán las rutas de las carreteras del país, sino que no trabajarán, por lo que no abastecerán a la nación. Son dos medidas de fuerza importantes, pero una, el no trabajar, es una acción, si se quiere, libre y respetable. Pero el bloquear las vías pasa ya a la ilegalidad y no permitirle a otros que circulen, y ahí toma otro cariz totalmente una manifestación. Esperemos que se quede solamente en la primera, en esta manifestación pacífica y legítima. La otra es violenta e ilegal. Bueno, una de las condiciones del gremio para deponer el paro es que el Congreso tramite las normativas que tienen relación con la prevención, sanción y persecución de delitos, iniciativas como la ley Juan Barrios. Si lo que ocurre en la Araucanía, los hechos de violencia, no todo lo que ocurre en la Araucanía, los hechos de violencia son inaceptables, ilegales, y para eso tiene que primar el Estado de Derecho, si es que a alguien se le ocurre por la vía violenta bloquear la carretera y no impedirle al resto transitar, también es ilegal, también es violento y también debe actuar el Estado de Derecho. Una ilegalidad no se repara con otra ilegalidad. Un acto violento no se repara con otro acto violento, aunque son distintas las violencias de matar a una persona o de balear a una persona que parar una carretera. Puede ser, pero una acción violenta en una democracia, cuando tiene que ser reparada por otra acción violenta, quiere decir que la enferma es la democracia. Entonces cuidémonos de eso. Bueno, y nos vamos ya a la mesa de conversación porque está con nosotros Sebastián Torrealba, jefe de bancada de Renovación Nacional. Sebastián, buenas noches y gracias por recibir nuestra invitación y por recibirnos en tu casa. Hola Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias. Bueno, el plan paso a paso que queríamos conversar, el plan paso a paso tiene dos variables, tiene dos pies el paso a paso. Tiene el pie de lo sanitario y el pie de lo económico. Me gustaría saber cómo siguen ustedes de cerca esta recuperación y este avance hacia una suerte de normalización económica, con 1,5 millones de desempleo, en fin, o 2 millones de chilenos que han perdido el empleo en el último año. Bueno, Matías, estas dos pandemias que ha definido el presidente hace un buen rato atrás, la pandemia sanitaria y la pandemia económica, nos están golpeando con mucha fuerza, y tú lo decías muy bien, hay cerca de 1.800.000 personas que han quedado sin trabajo. Y por lo tanto, el crecimiento del país se ha ido a los números históricos, incluso peor que año 82, y por lo tanto estamos ante una situación económica muy, muy grave. Y por lo tanto, el plan paso a paso, la forma de levantar nuestro país, creo que es muy necesario acelerarla lo más posible. Nosotros hemos estado ya con el gobierno en esta lógica del nuevo trato, trabajando hace ya unas 3-4 semanas en este plan paso a paso. Tuvimos una última reunión este domingo en La Moneda, una reunión de cerca de 3 horas, donde analizamos las medidas, sobre todo las que tienen que ver con inversión, incentivos, apoyo a las pymes y simplificación de trámites, que son cosas importantes que tenemos que impulsar, así como también los subsidios a la contratación, que son claves, 2.000 millones de dólares para los próximos 2 años. Creo que son materias claves en las cuales tenemos que acelerar muchísimo el tranco, porque si no, esta pandemia económica se va a alargar mucho tiempo en nuestro país, y la verdad es que lo que hoy día necesita gran parte de los chilenos es recuperar su trabajo. Sebastián, ¿qué es lo que es apurar el tranco en la realidad? Porque hasta el propio presidente de la República, anoche lo veía en una entrevista con Christian Barken, y reconocía, de alguna manera, que se debe ir más rápido. O sea, hay una autocrítica.
¿Cómo se puede ir más rápido en los hechos? ¿Qué se está haciendo para que quienes nos ven sientan que tienen esperanza, si lo están pasando mal, de que puede mejorar algo la situación económica? Bueno, ya hay cerca de 49 medidas que están o en proceso de aprobarse o que ya están andando, muchas de ellas medidas administrativas, y otros proyectos de ley que están en el Congreso y que tenemos que acelerar. Pero yo, Matías, hice una crítica constructiva el fin de semana en la reunión que tuvimos, porque este plan paso a paso, Matías, no puede ser solamente una carta Gantt de acciones a concretar en los próximos 2 años. Este plan paso a paso tenemos que dotarlo de corazón, dotarlo de mística, porque yo creo que este plan paso a paso es el nuevo programa de gobierno de Chile Vamos, y que finalmente se va a generar en los próximos 2 años, pero va a seguir los próximos 4 años. Nosotros lo dijimos desde un principio, Matías, que nosotros esperábamos gobernar no solamente un periodo, sino que ojalá 2 o 3. Pero la verdad es que el estallido social, la pandemia, de alguna u otra forma borró nuestro plan de gobierno, y yo creo que aquí en este plan de gobierno, en este plan paso a paso, hay una oportunidad para actualizar este plan de gobierno. Interesante lo que dice Sebastián, porque tú dices, veníamos con un plan en la cabeza. Los 2 golpes que han significado a la estantería, el 18 de octubre y el estallido social y la pandemia, han hecho que a lo mejor estemos rediseñando para lo que queremos ofrecerle al país como nuevo proyecto. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es el gran aprendizaje de Chile Vamos, de la derecha, de la centro-derecha, de cómo plantearle al país un proyecto de sociedad ahora, de aquí en adelante? Mira, yo creo que, y esto ya es como una frase cliché, Matías, pero en los últimos 30 años Chile creció demasiado, pero la verdad es que hubo 2 millones de personas que quedaron afuera de ese desarrollo. Hay 2 millones de personas que no les tocó ese desarrollo. Y probablemente muchos de esos 2 millones de personas estuvieron durante octubre en esas manifestaciones pacíficas diciéndonos a los políticos lo que ellos querían. Y yo creo que aquí, Matías, en este plan paso a paso, tenemos que invitar a los chilenos a soñar, a entender de que podemos construir una sociedad distinta, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista social y político. Y por lo tanto creo que este plan paso a paso llevado a lo económico tiene que permitirnos de alguna u otra forma hacer lo que muchas entidades internacionales nos dicen hace mucho rato, que tenemos que dejar de ser única y exclusivamente productores de materias primas y tenemos que diversificar nuestra economía. Y yo creo que esta crisis, Matías, es una oportunidad para pegarnos ese salto, de transformar nuestra economía en una economía innovadora, sustentable, que no deje de lado sus raíces con respecto a los recursos naturales, pero que sí le agregue valor a los chilenos a través de dar oportunidades en otros campos de acción. Y yo he propuesto, por ejemplo, ideas que podrían sonar muy locas, pero son ideas que te invitan a soñar. Por ejemplo, de que en los próximos 10 años liberemos de impuestos a las pequeñas y medianas empresas que están relacionadas a la ciencia y la tecnología. Esta pandemia nos ha demostrado que tenemos los mejores científicos de Latinoamérica. Y si tomamos una acción como esa, Matías, podríamos quizás soñar con ser en Latinoamérica el Silicon Valley de nuestra región y así generar muchísima inversión y muchísimas oportunidades en Chile y exportar cosas que hoy día Chile no está haciendo. Esa discusión tenemos que tenerla y esa discusión tenemos que plasmarla en un papel, en una idea y no solamente en un Excel de aquí a los próximos 2 años, sino que a través de un sueño para los próximos 10, 20 años de nuestro país, porque creo que aquí, Matías, tenemos una tremenda oportunidad de hacer las cosas distintas y de llevar el desarrollo a todos los chilenos y no dejar a nadie en el camino. Sebastián, ¿conversa toda esta narrativa que tú nos planteas con las ideas que tiene el candidato de tu sector? Porque un candidato que se ha definido ya con toda claridad ayer como un socialdemócrata, como una persona que busca ya no centrarse solo en la focalización, porque ya el nivel socioeconómico de los chilenos permite entonces otro tipo de estrategias económicas y sociales. Bueno, lo vimos con más integración social en los barrios, con otras formas de la distribución de los impuestos descentralizada. Esa forma que tu candidato ha planteado todo Chile, ¿conversa con la que tú nos estás narrando? ¿O cómo se entroncan?
Yo creo que sí, Matías, porque yo creo que nosotros tenemos que tener un cambio de mirada hacia el futuro y de entender de que en algunos espacios, por ejemplo, nuestra economía, ya que estamos hablando de economía, tiene que estar más presente el Estado. Pero también en otros espacios tenemos que darle certezas, sobre todo a los más jóvenes que están en la universidad, por ejemplo, de que lo que van a estudiar les va a generar un valor agregado en sus vidas. Yo creo que esa discusión tenemos que tenerla dentro de Chile Vamos, porque finalmente nos vamos a jugar el próximo año el futuro de nuestro país para muchos años más. Vamos a tener una discusión constitucional, que yo creo que es importante, que cada uno tiene su posición legítima. Yo particularmente, Matías, estuve en un principio con el apruebo y luego me pasé al rechazo, porque creo que hoy día existe un sector de nuestro país que nos quiere imponer la forma de ver la vida, y que yo lo he visto en carne propia en el Congreso, que son incapaces de llegar a acuerdos. Pero creo que en este sector del rechazo también hay una idea de cambiar las cosas, de cambiar la mirada. Y eso creo que después del plebiscito va a ser potente para Chile Vamos. Un poquito más allá del 25 de octubre, de la prueba y el rechazo, que podemos hablar un segundito después de eso. Me interesa en qué momento la derecha, el bloque oficialista hoy día, la centro derecha, todo ese sector, va a dejar de creer o va a cambiar, por así decirlo en términos bien burdos, este Estado subsidiario por una socialdemocracia. ¿En qué momento la derecha se va a poner detrás de su candidato que es socialdemócrata? ¿Vamos a tener una derecha socialdemócrata de aquí en adelante? ¿Cómo opera eso con el centro? Yo creo que hay un movimiento de ficha muy importante del candidato Lavín. Sí, yo creo que Matías... Es un desafío muy grande a todo tu sector. Sí, claro. Yo creo, Matías, que después del plebiscito de octubre van a cambiar muchas cosas y por lo tanto vamos a tener que reordenarnos como Chile Vamos. Y vamos a tener que, evidentemente, poner propuestas sobre la mesa. En el caso, por ejemplo, de que ganara el apruebo, yo espero que no sea así, hay cosas que cambiar. El artículo 19, número 9 de la Constitución, que establece el derecho a la salud, es algo que tenemos que cambiar. Espero que lo podamos hacer con un Congreso que esté para eso, para cambiar la Constitución, y no con una asamblea doble que finalmente lo que va a hacer es elegir a otros políticos para que hagan la pega por la cual nosotros estamos elegidos. Pero mira, Matías, yo quiero más allá de eso, yo tengo muchísimo optimismo de que de esta crisis podemos salir muy bien parados. Y vamos a salir bien parados si es que, evidentemente, desde Chile Vamos, estamos unidos, pero al mismo tiempo, si es que soñamos, si lo único que vamos a hacer es construir una carta GAN para los próximos 2 años para tratar de sortear esta crisis, la verdad es que creo que no lo vamos a hacer bien. Ahora, si nos ponemos a soñar, Matías, en un país distinto, en un país que finalmente los acoja a todos, que suena evidentemente cliché, yo creo que vamos a poder hacer las cosas de manera distinta y vamos a poder entregarle un sueño a los chilenos. Yo creo que hoy día los chilenos han perdido sus sueños y es parte de la política o nuestra obligación el levantar esos sueños. Y por eso creo que este plan paso a paso, que tiene que ser mucho más largo de 2 años, tiene que tener el objetivo, la visión de levantar a Chile, pero levantarlo a través del diálogo, los acuerdos y no a las imposiciones. ¿Qué sueño le ofrecen los partidarios del rechazo como tú al Chile que viene? Porque yo entiendo que los que están en el apruebo hay una infinidad de matices. Hay apruebos de derecho, hay apruebos de centro, hay apruebos de izquierda. Y cada uno le querrá contar una historia a Chile, querrá aportarle desde su mirada al Chile que viene. Los que rechazan a sentarse en esa mesa, tú por ejemplo, ¿qué le quieren contar a Chile? ¿Qué quieren distinto? Bueno, primero yo no rechazo sentarme en esa mesa. Nosotros rechazamos que exista una asamblea constituyente. A esa mesa me refiero. Que pareciera que después son unos iluminados que van a resolver todos los problemas. Yo no he dicho si es bueno o malo. Te he preguntado, ustedes, los que votan rechazo, rechazan tener eventualmente una convención constituyente donde se sienten todos a diseñar, hacer la arquitectura del país del futuro. Ustedes lo creen a través de otra vía que puede ser absolutamente legítimo también. Yo soy, Matías, de los del rechazo que no le tienen miedo a cambiar la Constitución.
Esa pega nosotros la estamos haciendo, partimos ya la semana pasada en una gira contando esta historia, tratando de motivar a los nuestros a que finalmente decirles que sí tenemos que hacer cambios, pero esos cambios no se pueden hacer a través de las imposiciones, Matías. Yo, Matías, te lo he visto en carne propia durante el Congreso y la verdad es que cada día que pasa me impresiona más. Hay sectores del Congreso, por ejemplo, el Frente Amplio y el Partido Comunista, que lo único que han tratado durante estos 2 años, han tratado de imponer su forma de ver la vida a los demás y se han negado al diálogo y a los acuerdos. Es cosa de ver la forma en cómo han actuado desde el 18 de octubre en adelante en todos los proyectos de ley que hemos presentado. Los han rechazado absolutamente todos. No tienen voluntad de acuerdos, no se han sentado en la mesa. Y los han rechazado, pero finalmente los han votado. Lo han rechazado como han llegado, pero ¿no se trata de eso un Congreso? De que como llega una idea, tú la puedas modificar a través de indicaciones y una discusión y un debate. Sí, pero los proyectos más importantes, Matías, los han rechazado absolutamente todos. Te pongo el ejemplo de la reforma a las pensiones, que lo rechazaron y que salió con amplio acuerdo de la Cámara y que esperemos que lo vea el Senado lo antes posible está en el Senado. Reforma. Sí, pero te vuelvo a repetir, Matías, y quiero volver atrás, y quiero centrarme en Chile Vamos. Este plan paso a paso nos da una tremenda oportunidad, Matías, de mostrarles un sueño a los chilenos. Y yo creo que este plan paso a paso no puede quedarse única y exclusivamente en las cifras, no puede quedarse única y exclusivamente en el Excel o en la carta Gantt, sino que tiene que estar dentro de ese papel el sueño del Chile en los próximos 50 años. Y yo creo que eso se puede hacer. No tengo dudas de que se puede hacer, pero para eso necesitamos unidad, acuerdos y hacer las cosas de manera muy responsable, con populismo, con ideas que le suenan bien a todos, pero la verdad es que luego tienen externalidades muy negativas para todos los chilenos, no lo vamos a poder hacer. Con responsabilidad, con unidad, lo vamos a hacer de todas maneras, y yo creo que este camino que ha planteado el presidente del nuevo trato va a generar efectos muy positivos en nuestra coalición y sobre todo lo que viene para adelante para Chile. Por último, Sebastián, la postura del rechazo, si llega a perder, si creemos que las encuestas están bien, que llega a perder, es bien distinto que pierda 60-40 a que pierda 80-20 o 70-30, que ya 70-30 puede llegar a ser bastante humillante. ¿Cómo los dejaría ustedes para, si pierde 70-30, ir al día siguiente, al 26 de octubre, a buscar, a levantarle el ánimo a sus propios constituyentes, si llega a ganar la convención, o intermedia o completa, a sus constituyentes para ir a poner sus puntos de vista? No los deja con la moral va abajo, algunos desde su sector, de tu propio sector, que dice sumémonos a la prueba para tener otra moral, subámonos desde ya a ese carro del cambio con nuestras ideas. Sí, evidentemente si la goleada es muy grande como la del Bayern al Barcelona el otro día, vamos a quedar con la moral baja y va a ser doloroso. Pero en política uno tiene que levantarse al día siguiente y ir a competir, donde hay que competir y llevar las ideas donde hay que llevarlas. Y yo creo que independiente del resultado, yo creo que va a ser mucho mejor que eso y espero que gane el rechazo. Estamos desde el día siguiente comprometidos con cambiar la constitución de nuestro país. Eso es un must. Estamos comprometidos con eso, creemos que hay cosas que hay que cambiar en el país, no nos negamos a que en Chile hay abuso, en que en Chile hay cosas que simplemente son inentendibles, como por ejemplo el acceso a la salud de los chilenos, pero lo más importante es que finalmente Chile Vamos siga unido, porque en la gran mayoría de las cosas, Matías, nosotros tenemos acuerdos, y espero que este plan paso a paso sea una herramienta que nos permita unirnos, pero al mismo tiempo que nos permita soñar en un país distinto, en un país que finalmente sueñe para los próximos 50 años en seguir siendo los líderes de Latinoamérica como lo hemos sido los últimos 30 años. Sebastián Torralba, jefe de bancada de RN, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en Vía Pública. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Espérenos.
¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a un programa especial de capacitación. Tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en colegioinmobiliario.cl o en el fono 2321 00084. Tengo en mis manos un libro que no alcancé a terminar, pero avancé bastante. Lo tengo hace 2 días y hay otras cosas que leer los fines de semana y trabajar, en fin. Pero es un libro que a mí por lo menos me apasiona el tema. Dice Pasión por lo posible. Así que Pasión por lo posible de Ignacio Walker en su versión de académico, porque lo hemos visto como presidente de partido, senador, pero aquí en su faceta más de intelectual, de cientista político y académico, escribe Pasión por lo posible. Ignacio, buenas noches. Gracias por recibirnos en tu casa. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, Matías, muchas gracias. Qué bueno que te haya gustado el libro. Hasta aquí me entretiene mucho porque a mí me gusta mucho la política, eso está claro, a ti también. Entonces, sí. Bueno, y los que ven este programa también les gusta mucho porque aquí es reflexionar y pensar. Fíjate que cuando lo recibí, el viernes lo abrí, empecé a leerlo y le conté a que estoy leyendo este libro. ¿Y de qué se trata el libro? Yo le dije, mira, trata en ese lugar de explicar por qué hicieron lo que hicieron. ¿Qué? La concertación, ¿por qué hicieron lo que hicieron? Entonces me decía, bueno, pero no lo hicieron tan mal. Yo no te he dicho si bien o mal. Es por qué hicieron lo que hicieron. Y eso quiere decir que no fue causa del azar lo que ocurrió, sino más bien causa de una planificación estratégica que para muchos hoy es signo de vergüenza, para otros de éxito, muchas cosas. Es más o menos el foco de lo que estás escribiendo, el por qué, explicarnos qué quiso hacer la concertación cuando hizo lo que hizo. Absolutamente. Bueno, la verdad, Matías, es que este año se cumplen 30 años desde que asumió Patricio Aylwin, en marzo de 1990. 30 años desde la recuperación de la democracia, ¿no? Entonces, yo llevaba, a ver, te cuento la historia, hace un par de años cuando perdí mi reelección como senador, me puse en mi fase, ¿no es cierto?, académica, que es mi segunda vida, y buscando archivos, qué sé yo, arreglando aquí mi biblioteca, descubrí 10 cajas, literalmente, con apuntes, con notas personales, con minutas, con memorándum de la transición de los años 80 del gobierno de Aylwin. Yo trabajé con Edgardo Benninger ahí en La Moneda los 4 años y empecé a escribir. Y a escribir y me entusiasmé y qué sé yo. Y como sabía que venían estos 30 años, yo quería decir algo. Bueno, y entre medio vino el 18 de octubre, ¿no es cierto?, el estallido social con aquella consigna, no son 30 pesos, son 30 años. Y yo dije, no, yo tengo que contar lo que hicimos y por qué lo hicimos, ¿no? Y ese es un poco el sentido, el origen, la historia de este libro. Ahora, lo curioso es que naturalmente los procesos históricos no son con fecha en calendario el 11 de marzo. Esto se empieza a fraguar mucho antes, se empieza a fraguar en plena dictadura, se empieza a fraguar en los 80. No sé, yo no logro identificar cuáles identificas tú como los puntos fundacionales de esa idea de lo que querían para cuando recuperaran la democracia. Mira, hubo como 2 momentos importantes en los años 80, Matías. Uno, el acercamiento entre Gabriel Valdés, Ricardo Lagos, la Alianza Democrática, el Manifiesto Democrático, Ricardo Núñez, Andrés Saldívar, y después el acercamiento del año 87 histórico, yo lo relato ahí, entre Patricio Aylwin y Clodomiro Almeida. O sea, el acercamiento entre democracia cristiana y socialismo democrático, que habíamos estado, ¿no es cierto?, en trincheras opuestas, en la Unidad Popular, incluso en el gobierno del presidente Frei. Bueno, y todo esto además coincidiendo con 1989, la caída del muro de Berlín, donde fue tan claro, tan nítido, ¿no es cierto?, la división entre el socialismo democrático y el socialismo autoritario. Bueno, y ahí vino el plebiscito. El año 87 es un año muy clave, Matías, porque el año 87 estábamos deprimidos en el suelo, los que estábamos en la oposición a Pinochet. Por un lado estaba la opción del sí, con la posibilidad de elegir a Pinochet por 8 años más, ¿no es cierto? Y por otro lado la rebelión popular de masas del Partido Comunista. Acuérdate que el 86 fue el intento de asesinato de Pinochet, la insurrección de armas de Carrizal Bajo. Entonces, ¿cómo plantear un tránsito pacífico a la democracia? El año 87 aparecía como casi imposible. Claro, pero además lo interesante es que se unen los propios socialistas, ellos, se une la democracia cristiana, radicales, gente de lo que se llamaba entonces la derecha democrática. Antes, en el Acuerdo Nacional, un sector de la derecha, de Renovación Nacional, ¿sí? Pancho Bulnes, perdón, Francisco se le llama, yo qué patuvo, se le llama así coloquialmente en política, don Francisco Bulnes, Andrés Alamán,
qué sé yo, Hugo Cepeda. Fernando Maturana. Claro, Maturana. Entonces, eso también es re clave, la gente no lo sabe. Gente que votó que el sí después, pero que estuvo en ese acuerdo con la oposición. Eso también es Tienes toda la razón. O sea, agosto de 1985, el cardenal Francisco Fresno, con todo el prestigio que tenía la Iglesia Católica, especialmente en ese momento, por el tema de los derechos humanos, lo que el Papa Francisco llama la Iglesia profética, ¿no es cierto?, de ese entonces, el cardenal Fresno convoca, a través de Sergio Molina, José Zavala, Fernando Lenis, a los partidos políticos incipientes, porque los partidos recién estaban en un proceso de reorganización. Bueno, y ahí firman desde Pancho Bunle, como dices tú, Andrés Alamán, Fernando Maturana, hasta Lucho Mayra, Sergio Aguiló, con los radicales, socialistas, demócratas, cristianos. Recuerda que la Concertación en el 87-88 éramos 17 partidos. Claro. Éramos 17 partidos. Entonces, bueno, los años 80 fueron muy, muy importantes en este reencuentro de los demócratas, como dice Patricio Elwin en otro libro que tengo por aquí, El reencuentro de los demócratas. Y la verdad es que ahí, bueno, nos unimos en torno al no, la Concertación por el no, y al año siguiente, ¿no es cierto?, la Concertación por la democracia. Y como si, bueno, fuera poco haber ganado el plebiscito, tuvimos 20 años con Elwin, con Frey, con Lagos, con Bachelet, que yo digo en ese libro, a mi juicio son los 20 mejores años del último siglo, sin duda alguna. Ahora, y revisando hacia atrás, creo que fue el historiador Mario Góngora el que plantea que no es del Chile del 73 antes y después, no se divide Chile ahí, sino que se divide el 64. Porque en el 64 empieza este Chile tan particular que tiene su revolución en libertad con Frei. Todo muy grandilocuente, todos son visiones muy únicas, que el que queda afuera prácticamente no entiende nada. Revolución en libertad, la revolución con empanada y vino tinto, el socialismo, o sea, la revolución socialista de Allende, Frei, Allende, luego la revolución capitalista de Pinochet. Y esto en que es distinto, esto es más consensuado, o sea, no es solo lo mío versus lo tuyo, un poco de lo tuyo, un poco de lo mío, o sea, Chile aprende que con visiones únicas y excluyentes, francamente, no llega a ninguna parte. Eso, ¿cómo logra ese aprendizaje, esa madurez, Chile? Bueno, yo justamente hago el contraste, Matías, entre la concertación, el método de la reforma, el gradualismo, ¿no es cierto?, el concepto mismo de acuerdo, el contraste entre eso y las planificaciones globales, como las llamaba Mario Góngora, a las tres revoluciones. La revolución de Frei, de Allende, de Pinochet, en 16 años, 3 revoluciones, del 64 al 80, ¿no? Entonces, hay un proceso de aprendizaje, de decir, mire, no podemos convertir a Chile en un laboratorio social, en que distintos experimentos ideológicos, ¿no es cierto?, visiones globales, excluyentes, como dices tú, tienen lugar. Y a su vez, yo rescato, si tú te fijaste bien, ¿no es cierto?, el estado de compromiso de Tomás Mulián, que describe muy bien. Tomás Mulián tiene las mejores historias políticas del siglo XX, junto con Mario Góngora, y Mulián dice, mire, ¿cómo se consolidó la democracia entre 1860 y 1960? O sea, durante 100 años, a través del estado de compromiso, la transacción, la negociación, no era una mala palabra. El rol de los partidos en sede parlamentaria, ¿no?, la capacidad de ponerse de acuerdo, el Frente Popular, bueno, ahora, con momentos altos y bajos. Idealizar sin hacer detenerse en algunas estaciones de ese siglo es un pecado un poco penoso. O sea, por lo pronto la revolución del 91, por lo pronto, y tenía que ver con pugnas entre los distintos poderes del Estado. O sea, no era todo miel sobre hojuelas tampoco. Pero fíjate, Matías, 1891, la guerra civil, cómo se recompone el sistema de partidos en sede parlamentaria inmediatamente, con Jorge Montt, el presidente, donde los balmacedistas o liberales democráticos fueron reincorporados al sistema, junto con los nacionales, conservadores, liberales, radicales. Vino la república parlamentaria, hasta el 25. Que fue, claro, cosa muy negativa en un sentido, pero estabilidad política ahí hubo. Entonces, bueno, yo paso del estado de compromiso a las planificaciones globales, los 3 experimentos, y para explicar cómo la concertación es reencontrarse con lo mejor de la historia de Chile. Sí, a mí me gusta mucho, porque no conocía el término, para serte bien franco, pero lo retrata mucho, este reformismo posibilista, o la pasión de lo posible, que le pones tú al libro, y que para muchos compañeros de ruta en los gobiernos de, sobre todo la nueva mayoría, y algunos también de la concertación, esto es parte del pecado original, el
en tono de sorna, les dicen, sobre todo ustedes los demócratas cristianos, les dicen, es que para ustedes todo es en la medida de lo posible, burlándose un poco de esto. Esto fue deliberado, esto fue buscado, ¿no? El posibilismo. Hubo un diseño, pero déjame contarte la historia porque yo estaba terminando el libro ahora en enero, y no sabía qué título ponerle, no tenía título. Uno deja el título al final de un libro. Bueno, entonces ahí, leyendo a Albert Hirschman, uno de los grandes cientistas sociales de la segunda mitad del siglo XX, a quien conocí mucho en la Universidad de Princeton, a él, a Sara, su mujer, bueno, una persona extraordinaria, y encontré un escrito del año 63 sobre el desarrollo político, económico de América Latina, que se titulaba Una pasión por lo posible. Amén. Y yo grité en Cieplan y dije, tengo el título del libro, Pasión por lo posible, que además él lo tomó de Søren Kierkegaard, un filósofo, teólogo danés. Entonces, bueno, al final fue como el anillo al dedo, porque el reformismo posibilista es una mezcla de Patricio Aylwin, ¿no? La justicia en la medida de lo posible, Claro, pero en el fondo claro. la política. A eso se referían, que todo era en la medida de lo posible, Claro. no solo la justicia. Pero el reformismo posibilista también es como ampliar los límites de lo posible, ¿no? Ese es el posibilismo reformista. Entonces, yo creo que eso es lo mejor que caracteriza a la transición y a los 4 gobiernos de la Concertación. Hay un episodio que yo no me acordaba, para serte bien franco, que es en 1984, Patricio Aylwin en el ICHE, el Instituto Chileno de Humanidades, en fin, donde Estudios humanísticos, Exacto, estudio humanístico. dirigido por Claudio Rego Vicuña. Mira, y él hace un episodio que yo no recordaba, pero me parece bien clave en este concepto de lo posible. El año 84, con una Constitución del 80 recién votada y en funciones, con todos los problemas y la ilegitimidad y todas las discusiones que generaban, el primero que dijo, ¿saben qué? Dejémonos de, voy a decirlo con mis palabras, dejémonos de alegar, dejémonos de patalear, dejémonos de llorar. Esta es la Constitución que tenemos y echémosle para adelante con esta. Haremos con estos güeyes, nos guste o no nos guste. Y dice algo así como dejar de lado la ilegitimidad de la Constitución del 80 y en ella buscar fórmulas de salida hacia la democracia. Eso era renunciar un poco a cierta legitimidad, era renunciar a ciertas convicciones para algunos. Me imagino que eso ha sido un golpe feroz dentro del grupo opositor. Muy impresionante, muy impresionante. Quizás ahí le generó el liderazgo a él. Sí, claro. Después, porque él habla a título personal en ese seminario. Sí, perdón. Él había sido dice, es lo que 5 pienso veces. yo. Sí. Claro, él dice, yo hablo a título personal. Estamos hablando de junio de 1984, Matías. Claro. O sea, no solo se había aprobado la Constitución hace 4 años, sino que estábamos en medio de la movilización social. El 82, el 83, el 84, donde nos parecía en la oposición que Pinochet estaba a punto de caer. Acuérdate, no sé si te acuerdas, la trilogía de la Alianza Democrática era renuncia de Pinochet, Sí. gobierno provisional, asamblea constituyente. Claro. Y en medio de eso, de toda la movilización del pueblo chileno, insisto, cuando parecía que Pinochet iba a caer, Patricio Aylwin, a título personal, junio del 84, en el ICHE, en un seminario donde también participó Pancho Bulnes, dice, mire, para mí esta constitución es ilegítima, lo dice, ¿no? Sí. Pero si discutimos y empezamos a discutir el tema de la legitimidad, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, yo reconozco esta constitución como un hecho. Ese es el realismo político de Patricio Aylwin y el realismo de la política. Bueno, muchos de nosotros decíamos, pero don Patricio, ¿cómo dice estas cosas cuando está a punto de caer Pinochet? Bueno, 4 años más tarde, el 88, Patricio Aylwin ya era presidente del partido, el 87, que sucedió a Gabriel Valdés, que dio la tremenda lucha en los años 80. No vamos a entrar en esa elección porque puede ser complicado para un demócrata cristiano. El Carmen por Gay, eso pero te dejémoslo digo. por otro día eso. Pero Patricio Aylwin en el 88, cuando estábamos todos sumidos en la depresión, porque no veíamos la luz al final del túnel, ¿no es cierto? Bueno, reconocemos la Constitución como un hecho y decidimos ganarle a Pinochet en su propia cancha, inscribirnos, se inscribió más del 90% de la gente, ¿no? Unimos el Partido Socialista con la democracia cristiana, con otros partidos también, Ignacio, y logramos ese tremendo triunfo. Que Patricio Aylwin lograra convencer a los demócratas cristianos de que había que ser realista y pragmático y que echarle para adelante con la Constitución del 80, aunque no les gustara y la estimaran ilegítima, era factible convencer a la democracia cristiana. Pero ¿cómo convencieron a los socialistas de ese principio que es al final, juguemos en la cancha, que nos ponen, no hay otra? Eso, Matías, fue octubre del año 87 en Olmué.
Una reunión, sí. éramos como 15 personas, académicos, Flaxo, Cieplan, qué sé yo, en que nos reunimos un poco en medio de la depresión, viendo que lo que venía era el plebiscito, y yo lo relato ahí, esto que te estoy diciendo, Sí. porque fue un documento, un momento histórico, y ahí decidimos una minuta de Eugenio Tironi brillante, ¿no? En que decía, en el fondo, mire, nuestro enemigo no es Pinochet, nuestro enemigo es el miedo. Había un libro de Patricia Politzer, Sí. Miedo en Chile, Miedo en Chile. el año 87, y nosotros decimos y decidimos como intelectuales, académicos, asesores, mire, nuestra única posibilidad de vencer el miedo, porque ese es el enemigo, es ir al plebiscito, inscribirnos. Bueno, como teníamos redes con todos nuestros partidos, porque éramos todos militantes, eso fue en octubre. De ahí al 31 de diciembre hubo 2 meses de mucha conversación con 17 partidos, nuestros stakeholders, por así decirlo. Y el 31 de diciembre del 87 descorchamos botellas de champaña literalmente y anunciamos que íbamos a inscribirnos por el no, y eso fue la Democracia Cristiana, enero del 88, y el Partido Socialista de Clodomiro Almeida. Ahí se rompe el MDP y rompe el Partido Socialista de Clodomiro Almeida con el Partido Comunista, Claro. que llamó a no inscribirse en los registros electorales. Claro, claro, porque los que uno podrá recordar que el Partido Socialista estaba dividido entre Núñez y Almeida, y Núñez estaba Claro. más con ustedes, Almeida estaba en el MDP, con el Partido Comunista. Pero ahí nos juntamos todos. Claro, ese fue un momento... Y se rompe el MDP. Sí. Ahora, dejemos un segundito la nostalgia por si a alguien que no le gusta, aunque yo creo que es interesante revisar la historia. Está en este libro, Pasión de lo Posible, que Ignacio Walker estaba presentando, ediciones de la Universidad de Ecoportales. Todo esto que presentas tú como una estrategia, no como el azar, no como, mira, es lo que nos dejaron hacer, sino que es lo que quisimos hacer, sentando las bases de lo que venía, que era apertura al mundo, crecimiento con equidad, y la tercera pilar de las bases de lo que se plantearon para adelante, que hoy un sector de esos compañeros de ruta se avergüencen de ello, que decidan desandar caminos, revisar tanto, no en la medida de lo posible, sino más bien desde el maximalismo, compañeros de ruta de ustedes. ¿Cómo se pueden volver a buenar, se pueden volver a unir ahora que tienen a un rival y un adversario al menos fuertes en las encuestas? Bueno, yo considero absolutamente lamentable, Matías, que gente nuestra, no tanto camaradas, compañeros sobre todo, gente que fue de la Concertación, porque el Partido Comunista fue 20 años oposición a la Concertación, así que yo ni siquiera lo critico por eso, pero quienes estuvimos con Elwin, con Frey, con Lagos, con Bachelet, que hicimos la transición, que ganamos en el plebiscito, vengan a renegar de ese pasado heroico, porque esto fue lleno de épica, de ética. Muchos veníamos de los derechos humanos. Yo a los 23 años entré como abogado de la Vicaría de la Solidaridad. Ahí nos reencontramos al alero de la Iglesia por primera vez. Construimos este camino, el tránsito pacífico a la democracia, derrotando a la opción del sí de Pinochet, derrotando la rebelión popular de masas del Partido Comunista, y construimos el periodo de mayor estabilidad política, mayor crecimiento económico y, sí señor, mayor equidad social, porque cuando tú recibes un país con 5 millones de pobres, el 40% de la gente bajo la línea de la pobreza, ¿cuál es la equidad social? Reducir la pobreza, ¿no? Y logramos, todos sabemos las cifras, desde un 40% a menos de un 10% en 20 años, no hubo un solo país en el mundo, Matías, en esos 20 años, que redujera la pobreza en forma tan pronunciada como Chile. Entonces, venir a renegar de todo aquello, retroexcavadora mediante, ¿no? Remover en sus cimientos el modelo neoliberal heredado de la dictadura. Yo lo digo ahí. Nosotros queríamos reformar el modelo neoliberal de los Chicago Boys, y eso es lo que hicimos. Crecimiento con equidad, distinto del neoliberalismo y distinto también del neopopulismo. Y yo creo que esa opción de crecimiento con equidad está plenamente vigente. ¿Y por qué hay algunos que reniegan? ¿De dónde vienen? Me imagino que tú conversas con ellos, son todavía amigos. Claro, son mis amigos. ¿Por qué Sí, reniegan? hemos recorrido... Sí. Bueno, hay que preguntarles a ellos, Matías, pero la verdad, a ver, vino la Marcha de los Pingüinos en 2006, el movimiento universitario, ¿no es cierto?, del año 2011, ¿para qué decir el estallido social? Entonces, claro, lo fácil es decir, oye, si no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Pero por eso lo que yo trato de hacer en este libro es colocarnos con los zapatos de fines de los años 80.
Comienzo de los años 90, cuando uno miraba más Perú, Argentina, Brasil, era un desastre. La hiperinflación de 4.000% de Alan García. Piensa tú que Raúl Alfonsín, una persona recta, honorable, tuvo que dejar el gobierno antes. Entregó el gobierno 6 meses antes. José Sarney en Brasil. Era un desastre, ¿no? Entonces, en medio de todo eso, y déjame responderte esa parte de tu pregunta, porque lo que hicimos como Concertación, por el no, por la democracia, es pensar Chile estratégicamente, en el mediano y largo plazo, salir de la pequeña coyuntura. Por eso tuvimos 4 gobiernos elegidos sucesivamente. La gente no es tonta. La gente sabía por quién estaba votando. Imagínate el Lago, el primer socialista en volver a la moneda. Michelle Bachelet, la primera mujer en la historia de Chile. ¿No? Patricio Aylwin, el presidente de la transición. Eduardo Frei, el presidente de la modernización. Entonces, eso fue una epopeya, ¿no? Y tuvo un sentido épico. Y claro, pasión por lo posible, ¿no? Y por ampliar los límites de lo posible. Eso es lo que yo siento, por lo menos. Ahora, da la impresión de que los que siguen en el carro de lo posible, no sé si son muchos, pocos, más o menos, tendrán que en algún momento que definirse, y pronto, si están por una opción que hoy día no está en el mismo lado político, por decirlo así, en la derecha o la centro-derecha, o tendrán a lo mejor que buscar un camino con los otros que son más maximalistas. O levantar una opción propia, pero no se ve mucho. Que el centro, que los que son apasionados por lo posible, convenzan a nadie hoy día, electoralmente. Matías, cuando yo te escucho, me acuerdo de 1987, en que no había ninguna posibilidad de un tránsito pacífico a la democracia. Éramos 17 proyectos de partido, no sabíamos qué hacer. Imagínate lo que ocurrió después. Entonces, hoy día, a ver, déjame decirte de la siguiente manera. Entre medio de Joaquín Lavín y la UDI y Daniel Jadue y el Partido Comunista, hay todo un país. Hay todo un país. Te lo digo de otra manera como demócrata cristiano y por supuesto con muchos otros. Yo estoy convencido de que la fuerza política o las fuerzas políticas que logren posicionar de aquí a fines del próximo año una alternativa hacia el centro, hacia la moderación, hacia la sensatez, va a ganar la presidencia de la República, porque la gente no quiere extremos y no quiere polarización. Dos cositas. Bueno, primero, ¿Lavín te parece extremo? ¿Te parece polarizante? No, quiero decir la UDI, la derecha dura, Joaquín Lavín. Ahora, pero Lavín es el que está cambiando el escenario ahí, porque lo hemos leído. Pero en forma muy inteligente. Mira lo que dice ayer en la entrevista. ¿Qué es lo que está haciendo Lavín? Lavín está tratando de conquistar el centro, los sectores medios, el voto independiente, el voto moderado, incluso con tinte socialdemócrata, el gusto de decir, porque también la izquierda moderada, nuestros amigos y aliados, ¿no es cierto?, sienten un cierto complejo respecto a la izquierda dura, ¿no es cierto?, del Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, mi punto es el siguiente. Mi partido, la Democracia Cristiana, con una identidad sin complejos derechistas ni izquierdistas, tiene que posicionarse en el centro, con los sectores medios, con el voto independiente, con el mundo moderado, porque si nos izquierdizamos, hemos dicho por ahí con Jorge Burgos, que la unidad de la oposición, hay 16 partidos de la oposición, es la izquierdización de la oposición. Regalarle el voto de centro, moderado, independiente, ¿no es cierto?, sectores medios, a Joaquín Lavín, que se socialdemocratiza. Sí, mencionaste recién que entre Joaquín Lavín y Jadue hay un inmenso Chile, o hay mucho... Hay todo un país. Hay todo un país. No sé si se te olvidó decirlo o es a propósito que al Frente Amplio lo barriste para adentro. Que yo te suelo escuchar a ti dejarlo más bien del límite hacia afuera. ¿Estás pensando ya en el Frente Amplio como esta nueva concertación? No sé si les va a gustar a ellos, pero... La candidatura de Daniel Jadue del Partido Comunista es complicadísima para el Frente Amplio. Complicadísima, que tenía su estrella, ¿no es cierto? Yo la estimo mucho, Beatriz Sánchez. Entonces, yo creo, bueno, esa izquierda dura, ese Frente Amplio, creo que tiene un proyecto muy distinto de lo que representa la democracia cristiana. Y por lo tanto, yo lo he dicho, yo no veo ninguna posibilidad de una alianza de gobierno con el Partido Comunista y el Frente Amplio, porque tenemos proyectos distintos. No es por excluir a nadie, ¿no? Es por sincerarse en lo que cada uno representa. Pero están dejando fuera Frente Amplio, el Partido Comunista, a Lavín con su socialdemocracia. Van quedando un Chile un poco más chiquitito. Ya no sé, no sé dónde encuentran mucha más gente. Son los partidos... Pero si mi tesis es correcta, que el país no quiere polarización, no quiero hablar de extremo, suena odioso, que el país, ¿no es cierto?,
busca justicia social, por supuesto, pero en democracia, con capacidad de ponerse de acuerdo. Hay que salir de la pandemia, del estallido social del 18 de octubre, hay que recomponer el tejido social, que está muy afectado en muchos sentidos, económico, social, político, para qué decir. Entonces, bueno, pero fíjate que las encuestas le dan a Daniel Jadwe un 16%, pero si Beatriz Sánchez tuvo 20%, Marco Enrique Ominami tuvo 20%. Entonces, esa izquierda dura del PC del Frente Amplio tiene 15-20%, ¿no? Y Joaquín Lavín, claro, está creciendo hacia el centro. Entonces yo digo, nosotros los que estamos por ahí, bueno, no nos vayamos a la izquierda, porque es una especie de subsidio político para la derecha. Oye, perdón, Matías, ¿cómo Sebastián Piñera pasó de un 36% en la primera vuelta a un 55% en la segunda vuelta en 30 días? Yo te decía al tiro la razón. Porque nosotros de alguna manera, con la nueva mayoría, asumo mi responsabilidad, nos corrimos hacia la izquierda. Y por lo tanto ese voto que nosotros estábamos llamados a representar, ¿no es cierto?, se fue finalmente con la derecha. ¿O alguien cree en Chile que la derecha tiene un 55% de los votos? ¿Tendrá un 40%? Está todo muy movido, pero Jadwe le puso un aditivo a la política que sí, movió todas las estanterías, en todas partes están más preocupados hoy día, y eso es lo que hace que se acelere la carrera presidencial en los últimos 5 o 10 días de una manera inesperada. Así que somos tan ansiosos, todavía no terminamos el plebiscito, todavía quedan 2 meses para el plebiscito y ya estamos pensando en la presidencial. Así es. Bueno, el gran paso hoy día, Matías, obviamente es el plebiscito, y yo tengo una firme convicción acerca del apruebo, mi partido también. Creo que va a tener una amplia mayoría, pero lo importante es qué hacemos con el apruebo, en el post-apruebo, así como después de ganar el plebiscito, el 88, tuvimos que enfrentar el 89 con las reformas constitucionales, ¿no sé? Y porque hicimos las cosas bien, pensando en Chile, con un sentido estratégico, de mediano y largo plazo, le dimos los mejores 20 años de estabilidad política, crecimiento económico, equidad social a Chile en su historia. Esa es mi convicción, eso es lo que trato de desarrollar en el libro, ¿por qué hicimos lo que hicimos? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Pasión por lo posible, Elwin, la transición y la concertación, la historia, la verdad, del regreso a la democracia, otra historia más contada, con muchos detalles, con muchos pasajes de primera fuente, muy entretenidos, y hasta en librerías, editorial Universidad Diego Portales. Ignacio Bócar, autor, muchas gracias por recibirnos esta noche. Y se puede adquirir por Busca Libre. Ah, bien, ya pues. Muchísimas gracias, Ignacio. Busca Buenas noches. Libre. Gracias. Que esté muy bien. Chao. Chao, chao. Chao, Matías. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de las cápsulas plásticas o metálicas de otros cafés. En pocas palabras, Lucafé, simplemente un excelente café. Lucafé, simplemente un café de origen. Lucafé, viví la vida. Vamos a la pantalla y allí revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que está encabezado en este momento. Ya le mostramos cuál, es dinámico, por lo tanto, no sé con qué está en este momento y ya lo ponemos en pantalla en cualquier... Hay un pequeño... ¿Qué tal si vamos, usted quiere con la temperatura por ahora? No hay ningún problema, señor director. Lo que usted me diga en la pantalla y le ponemos. ¿Sí? Ay. Bueno, no se preocupe. ¿Le damos con lo que estamos escuchando de fondo? Sí. Beyoncé estrenó para todo el mundo el clip de Brown Skin Girl, canción que forma parte de su álbum visual que fue lanzado semanas atrás en la plataforma Disney+ o Disney+. En este video, la cantante contó con la participación de Naomi Campbell, de Lupita Nyong'o, si se pronuncia así, que no sé realmente cómo es, y su ex compañera de Destiny's Child, Kelly Rowland. Hasta el momento, el video ya cuenta con más de 600.000 reproducciones y, bueno, cientos y miles de comentarios haciendo referencia al tema racial, a la piel de la gente afroamericana que en estos momentos, bueno, muchas veces por el color de su piel y en muchas partes del mundo sufren violencia. Así que un llamado justamente a
a esta campaña, a esta tendencia mundial de la revalorización de la diversidad racial, por lo pronto, y al respeto a cada una de ellas. Con eso nos despedimos esta noche aquí en Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.